Gobierno y comunidades autónomas estudian hoy las propuestas del Ejecutivo Central en cuanto a políticas activas de empleo. Entre ellas se encuentra sustituir la suprimida ayuda de 426 euros a los parados de larga duración por un subsidio de menor cuantía de 350 euros que exigiría a los parados la realización de cursos de formación. Las políticas activas de empleo son una competencia de las comunidades y algunas temen que la nueva ayuda recaiga en la espalda de las autonomías. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esta será una semana muy intensa en lo que en materia laboral se refiere, y es que además de negociar con las autonomías las políticas activas de empleo, el Gobierno sigue enfrascado con los agentes sociales en las conversaciones sobre la reforma de las pensiones, y ahora sí se agota el plazo para el pacto. Con acuerdo o sin él, el Ejecutivo aprobará el viernes en Consejo de Ministros la reforma del sistema de pensiones. La línea roja, lo que diferencia consenso o no, sigue siendo el retraso de la edad de jubilación. Un punto en el que tampoco hubo acuerdo en el seno del Pacto de Toledo, cuyas recomendaciones se votan mañana en el Congreso de los Diputados. Mariano Rajoy ha clausurado la Convención Nacional del PP en Sevilla instando al cambio de ciclo. El líder popular parece convencido de su victoria en las próximas elecciones. Ha asegurado que los españoles tienen sed de urnas y que el PP es el único partido en que se puede confiar para salir de la crisis. Desde el PSOE ha contestado Alfredo Pérez Rubalcaba instando a los socialistas a no arrugarse y a defender su programa. La policía sigue buscando a la mujer que el pasado sábado raptó a su bebé de 15 meses en un centro de protección de menores de Redondela. Los investigadores temen que la fugada se haya dirigido hacia Portugal, ya que su compañero sentimental, ahora detenido, es de nacionalidad portuguesa. El conservador Aníbal Cavaco Silva renueva su mandato de presidente de Portugal al sumar casi el 53% de los votos. Los portugueses han apostado por el continuismo en tiempos de crisis, pero los comicios han estado marcados por una elevadísima abstención. Más de la mitad de los votantes, un 53,5%, han decidido no acudir a las urnas. Comenzamos el repaso de la información en Galicia porque continúa la búsqueda de la mujer que huyó tras secuestrar el pasado sábado a su hijo de 15 meses de un centro de acogida de Redondela. Los investigadores temen que la fugada se haya dirigido hacia Portugal porque su compañero sentimental, con pinche para efectuar el secuestro y ahora detenido, es de nacionalidad portuguesa. El juzgado de Redondela dictaba ayer busca y captura de la mujer, lo que ha activado a todas las fuerzas de seguridad del Estado y todos los protocolos de búsqueda internacional, por si la secuestradora ha huido al país vecino. Otra posibilidad que no se descarta es que la mujer, originaria de Sevilla, tenga como destino el sur del país. En la localidad redondelana de Ventosela, los vecinos intentan volver a la normalidad y recuperarse de lo sucedido. O chavale chegou á porta da miña casa e pediu un bocadillo. Diz que era ese, eu non sei. Pero o culín hasta non tiña moito pan e dei-lhe 2 plátanos. E despois dixe a mulher deste que os comeu xa ali embaixo. E veu para arriba, eu xa non mirei máis o home nin... Diz que era, eu que sei. Díxome que lle levaron os rapaces. Díxome que me tiraron os rapaces e non tiñan por qué. A xeta armábase por medio, tanta policía aquí. Había moitos coches, ambulancias había aí, moita cousa, toda a xente estaba preocupada. Un pregunta daqui, outro, a policía preguntáballe, nada, non pasa nada. Non sei. La jueza que en los últimos 5 años ha instruido la causa del caso Prestige deja hoy el juzgado de Corcubión tras ser ascendida a magistrada por el Consejo General del Poder Judicial. Carmen Beira Suárez desarrollará su labor profesional en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santiago, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado. La jueza debe presentar hoy su cese y tiene 20 días para presentarse en su nuevo destino. Mientras no se resuelva el concurso de la plaza que deja libre, el Poder Judicial deberá designar un sustituto. Y esa persona será la encargada de enviar el sumario del Prestige a la Audiencia Provincial de A Coruña y dirigir la transición hacia la vista oral. El sustituto de Carmen Beira será el 6º juez que asuma responsabilidades en este caso. Gran susto el que se llevó una familia de Vilaboa. Estaba tranquilamente en el salón de su casa cuando un coche se empotró literalmente contra la vivienda. Afortunadamente no había nadie en esa dependencia. El conductor, un joven de 22 años, logró salir por su propio pie.
La imagen fue impactante y muchos vecinos, alertados por el estruendo, se acercaron hasta esta vivienda en la localidad de San Adrián de Cobres. Era la 1 de la tarde y la familia se encontraba en el interior. El conductor del vehículo perdió el control unos metros antes y tras dar bandazos por la carretera acabó empotrándose contra un anexo de la casa. El accidente provocó importantes daños materiales, aunque afortunadamente nadie de la familia resultó herido. Varios testigos aseguran que el coche circulaba a más velocidad de la permitida en ese tramo. Salí afuera e mirei un coche que era do meu xenro, que ten un coche rojo igual, e mirei-no aí, estaba o chaval dentro, que pensei que estaba morto, pero estaba vivo, xa intentaba salir, axudei-no a sacar por aquí por encima do tellado saliu polo pedal. Aquí os coches había que cortar o pedal. Aquí a velocidade non ten un límite, é igual que estea a 50 como estea a 150, porque cada un ven como quere, listo. Eu sentía ruído, entón salí na fora a mirar, e cando mirei o coche aí, estaba o chaval dentro, claro que estaba. E despois quitou, saliu para fora polo mismo pé, e sentano aí. Tuvo que vir, porque eso está marcado, montou a acera e logo tuvo que coller un pouco de aire o coche e logo xa se empotrou de fociño abaixo. Mariano Rajoy ha clausurado la Convención Nacional del PP en Sevilla con un discurso triunfalista en el que proclamó que empieza un nuevo tiempo político para recuperar la confianza de los españoles. Rajoy, apoyado por las previsiones de las encuestas, se ha mostrado convencido de que llegarán al gobierno en las próximas elecciones generales. Ha prometido que cuando eso ocurra reflotarán España de la situación en que se encuentra. Durante todo el fin de semana, Rajoy ha apostado por dejar de lado la ideología para centrarse en la gestión, insistiendo en que su partido también se va a preocupar por la justicia social. Rajoy se ha comprometido a mantener un gobierno austero y transparente y ha asegurado que el Partido Popular va a defender el Estado de las autonomías porque quiere unas comunidades austeras, fuertes y eficaces. Y es que ha faltado verdad, coraje, responsabilidad, horizontes, altura de miras y sentido de Estado. Ha sobrado ocultación, improvisación y cálculo ventajista. España tiene sed de urnas, tiene prisa por apuntalar su esperanza y por dotarla de un contenido fiable. Por cierto que este fin de semana Rajoy se ha mostrado convencido de que su rival en las urnas no será Zapatero, sino Alfredo Pérez Rubalcaba. Este, sin embargo, no ha querido hablar del líder popular y se ha centrado en que los ánimos no decaigan en el núcleo socialista de cara a las elecciones. Les ha pedido a los militantes y a los candidatos del PSOE que no se arruguen. Conviene, compañeros y compañeras, no arrugarse, no arrugarse. Nosotros tenemos unas señas de identidad. Es verdad que hemos tenido que hacer un ejercicio de austeridad, que estamos explicando a la gente, pero nuestras políticas sociales son las que son y serán las que han sido. Solo ganarán si desistimos. Si no desistimos, como estamos cargados de razón y tenemos políticas que explicar y que defender, volveremos a ganar. Rubalcaba también anunciaba que esta semana será la del acelerón en las reformas del Gobierno, y es que en los próximos días el Ejecutivo dará el visto bueno a la reforma de las pensiones y también a la reestructuración de las cajas de ahorro. En cuanto a las pensiones, las posiciones de Gobierno y sindicatos continúan alejadas. La brecha sigue siendo el retraso de la edad de jubilación. El viernes, con acuerdo o sin él, el Consejo de Ministros aprobará la reforma. Antes, mañana martes, el Pleno del Congreso votará el texto con las recomendaciones del Pacto de Toledo. 4 grupos de izquierda, Esquerra Republicana, BNG, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, han anunciado que presentarán un voto particular conjunto a este informe en el que rechazan que se puedan recortar las pensiones. Y seguimos hablando de empleo porque hoy el ministro de Trabajo se reúne con sus homólogos en las administraciones autonómicas para hablar de políticas activas de empleo. Una de las propuestas del Gobierno es esa ayuda de 350 euros asociada a la formación y que vendría a sustituir el subsidio de 420 euros que antes se daba a los parados de larga duración. La diferencia es que ese programa era estatal y el que ahora está sobre la mesa es competencia autonómica al enmarcarse dentro de las políticas activas. Por ello, las comunidades temen tener que hacer frente a nuevos gastos en un contexto de austeridad y control de la deuda.
Esta ayuda de 350 euros está destinada a parados de larga duración sin rentas de más del 75% del salario mínimo interprofesional y siempre que se comprometan a realizar cursos de formación. Reforma de las pensiones, de las políticas activas de empleo y, por último, del sistema financiero. Mucho se ha hablado estos días de los cambios que tendrán que acometer las cajas de ahorros para reforzar su solvencia. Esta semana, el Gobierno concretará esa remodelación. En la práctica, las modificaciones podrían implicar una nacionalización parcial de las entidades o la entrada de capital privado, pero para atraer a inversores privados es posible que haya que separar el negocio financiero de las cajas de su obra social, que pasaría a manos de fundaciones. Todo está en el aire. En cualquier caso, desde el Gobierno insisten en que la finalidad de la reforma es que las cajas puedan prestar dinero a las familias y a las empresas y que se reactive de esta forma la economía. Los que han acudido a pedir un crédito en los últimos tiempos lo sabrán. Las entidades financieras endurecen sus condiciones para prestar dinero y eso tiene consecuencias sobre los emprendedores, pero también sobre aquellos que intentan sobrevivir. La pequeña y mediana empresa cierra por falta de financiación. El grifo de los créditos continúa sin abrirse. El dinero fluye a cuentagotas y muchas empresas agonizan o se ven abocadas directamente al cierre. Es el caso de esta empresa de suministros para la construcción. 5 años después de su nacimiento, los socios deciden colocar el cartel de liquidación. Llegamos de las Navidades y con la sorpresa de una devolución, de un impago de uno de nuestros clientes. Un impago bastante fuerte, el cual no podemos hacer frente, y pedimos ayuda a los bancos y los bancos pues nos deniegan la ayuda. Si cerramos ahora podremos hacer frente a todos los pagos, a los proveedores y a los bancos y poder salir a la calle con la cabeza bien alta. Esa es la cruz. La cara la encontramos en esta empresa informática. Sus fundadores acaban de conseguir un plan de financiación del Ministerio de Industria. Non é que non hai aval, senón que o aval é un plan de empresa, no? O plan de empresa ten que estar perfectamente definido e ten que ser algo viable, no? Que estea analizado económicamente e que teña unha viabilidade no mercado actual, no? Aseguran sentirse afortunados por la oportunidad que se les ha brindado desde la administración pública, ya que la idea de acudir a un banco fue descartada desde el principio. Non fixemos ni siquiera investigación de ver en que condicións habería ou iso, porque unha das cousas que nos gustaría sería pois non involucrar a nosa vida personal coa nosa vida empresarial, non? Se vas a un banco seguramente che pidan un aval pois personal, pois queres hipotecar a tua casa para conseguir un préstamo para a empresa ou eso. Cada día más de 150 empresas echan el cierre para siempre, pero entre tanta adversidad y desconfianza hay algunas puertas que abren un futuro lleno de posibilidades. Seguimos hablando de economía porque en los últimos días se volvían a registrar nuevos récords en los precios de la gasolina y esta vez no se debió a un aumento del precio del crudo, sino que son muchos factores los que influyen. Las estaciones de servicio no han dejado de marcar esta semana precios por encima de los récords históricos alcanzados en julio del 2008, cuando se pagaron 1,27 euros por el litro del combustible. Ahora cuesta 1,28 y el gasóleo casi 1,22. La consecuencia es que llenar el depósito de un coche de gasolina de, por ejemplo, 50 litros cuesta 64 euros. Detrás de los precios de los carburantes está el petróleo, que se ha disparado en el último año. O que nos tememos é que esa subida se debe ás propias compañías petroleras, energéticas. Sin embargo, los expertos apuntan a otros factores, ya que el crudo no cuesta ahora tanto como en julio del 2008, cuando era un 35% más caro. Uno de los responsables de esta subida han sido los impuestos. En los últimos 2 años han subido tanto el especial como el IVA, hasta suponer un 50% de lo que pagamos por el combustible. Un porcentaje que, con todo, sigue estando por debajo de la media europea. Pero para explicar este encarecimiento también tenemos que ir a los mercados internacionales, donde ha subido la cotización de los carburantes, un valor siempre seguro, cuya demanda además va en aumento. Las tasas de crecimiento de los países emergentes son tan elevadas que anuncian una demanda muy fuerte de carburante, ¿no? Y entonces esto nos afecta a los que no somos productores, ¿no? Para colmo, el euro continúa perdiendo valor frente al dólar, moneda con la que se sigue pagando el barril de Brent.
El juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira, decidió hoy si prorroga la prisión preventiva al empresario Francisco Correa y al exsecretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo. Ambos han superado el máximo previsto por la ley, 2 años encarcelados. Correa y Crespo comparecen ante el juez, donde sus abogados defensores pedirán que salgan de prisión. La Fiscalía Anticorrupción se mostrará previsiblemente en contra de su puesta en libertad, ya que sostiene que existe alto riesgo de fuga. Desde que estalló la operación Gürtel en febrero del 2009, las cuentas, depósitos y valores de Correa se encuentran bloqueados, también los del resto de cabecillas de la red corrupta. Quien ya ha comparecido ante los medios ha sido el consejero de Turismo y Cultura de Murcia, Pedro Alberto Cruz. Una semana después de la brutal agresión que sufrió a las puertas de su casa, muestra su rostro con heridas aún visibles en su ojo izquierdo. El político popular no duda en afirmar que el pasado 15 de enero volvió a nacer y aún no encuentra explicación a lo sucedido. No podemos evitar que algo sucedió y que el 15 de enero pues será una fecha en la que como mínimo me considere que volví a nacer, porque con todo tuve suerte, y ya hay cosas que no le puedo dar respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué me ha pasado esto? No quiero que se me trate a partir de ahora de manera privilegiada. No quiero que se me vea como un objeto lastimoso por el cual hay que tener compasión. Y cuando se cumplen 2 años de la desaparición de la joven Marta del Castillo, hoy comienza el juicio al menor implicado, Javier, llamado El Cuco, acusado de asesinato, violación y profanación de cadáver por evitar dar sepultura al cuerpo de la adolescente sevillana. Es una jornada clave para hallar respuestas a la muerte de la adolescente de 17 años. El juez de menores, Alejandro Vian, intentará arrojar luz sobre este crimen en el que los 5 inculpados han guardado silencio para tristeza de una familia que no ha podido enterrar a Marta, cuyo cuerpo aún permanece desaparecido. El conservador Aníbal Cavaco Silva venció anoche las elecciones presidenciales en Portugal con el 53% de los votos, el mismo porcentaje de la otra gran vencedora de la noche, la abstención. Un fallo informático y las bajas temperaturas son 2 de las razones por las que menos portugueses habrían ejercido su derecho a voto. Además está la pérdida cada vez más clara de interés por parte de los portugueses en este tipo de elecciones. De los 4 presidentes que ha tenido la democracia lusa, todos han sido reelegidos para su segundo mandato, por lo que votar en el presidente en funciones se ha convertido ya en una especie de tradición entre muchos portugueses. Cavaco ha señalado en su discurso que, a pesar de que más de la mitad de los votantes no ha acudido a las urnas, quiere convertirse en el presidente de todos los portugueses. Y más de 30.000 belgas, la mayoría jóvenes, tomaron ayer las calles de Bruselas en lo que denominaron la Marcha de la Vergüenza. Vergüenza porque han pasado ya más de 7 meses desde las últimas elecciones y el país sigue sin tener un gobierno por las diferencias entre valones y flamencos. En Irlanda la situación es al revés. El Partido Verde ha anunciado que abandona el gobierno, lo que supone la pérdida de la mayoría parlamentaria del Ejecutivo dirigido por Brian Cowen. Esta situación obligará a Cowen a disolver el Parlamento y convocar elecciones generales antes de la fecha prevista, el 11 de marzo. Y es que la decisión del primer ministro de dejar la dirección de su partido y mantenerse en el cargo de presidente del gobierno no ha gustado ni a la oposición ni a sus socios. Y en Túnez las protestas no cesan. En las últimas horas han llegado al país coches, camiones y otros vehículos desde el interior para exigir la dimisión del gobierno de transición dominado por las figuras del antiguo régimen. Se hacen llamar la Caravana de la Liberación. El primer objetivo de la caravana en Túnez ha sido el Ministerio del Interior y la residencia del primer ministro, donde han retirado el alambre de espino con el que la policía trataba de proteger el edificio. Además, se han producido 2 detenciones, la del exministro del Interior y actual presidente del Senado y la del antiguo responsable de defensa y principal consejero del presidente depuesto Ben Ali. Esta noche los manifestantes han vuelto a violar el toque de queda. Israel y Turquía han presentado resoluciones muy diferentes sobre el asalto a la Flotilla de la Libertad. Por una parte, el Comité de Investigación turco ha declarado que se trata de una violación de los derechos humanos. La investigación de Israel, en cambio, lo ha calificado como legal. El informe israelí ha sido puesto en solfa por Amnistía Internacional. Ha dicho que carece de credibilidad y lo han tachado de blanqueo. También han señalado que la investigación ha estado en entredicho desde que se creó la comisión. En el asalto a la Flotilla de la Libertad, que viajaba rumbo a Gaza, murieron 9 activistas turcos.
El Deportivo se mete en problemas. Ayer cayó derrotado por 1-0 en Zaragoza y ya ve cómo sus perseguidores se le acercan. Los coruñeses siguen 13º, pero a solo 4 puntos del descenso. Además de la derrota blanquiazul, la jornada dominical vino marcada por una nueva victoria del Real Madrid. 1-0 se impusieron los de Mourinho al Mallorca con gol de Benzema. El Villarreal consolida su tercera posición gracias a su victoria también por la mínima ante la Real con doblete de Giuseppe Rossi. El Atlético de Madrid protagonizó una nueva decepción merced a su derrota por 1-0 en Gijón. Y Almería y Español resolvieron sus compromisos por 3-1 ante Osasuna y Getafe, respectivamente. Una semana más, la tabla sigue igual por arriba. El Barcelona es líder con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. A 13 está el Villarreal, del que le separan 2 puntos del Valencia, cuarto. Español y Atlético copan las 2 plazas de acceso a la Europa League, puestos que amenaza el Athletic de Bilbao, que de ganar esta noche al Hércules se colocaría sexto. Por abajo toman aire Zaragoza y Sporting a costa del Málaga y Levante, que cierran la tabla. El Deportivo, 13º, aventaja en 4 puntos al Almería, 18º. Concluida la 20ª jornada para 18 de los 20 equipos de Primera División, algunos piensan ya en la Copa. El duelo más interesante enfrenta a Sevilla y Real Madrid. El Sánchez-Pizjuán albergará este miércoles el partido de ida, un encuentro que en Nervión ya han comenzado a calentar con el siguiente spot. Cuando saltas al campo y ves sus caras, notas la fuerza de sus miradas. Notas que te empujan, notas que te estrujan, notas que estás ahí por ellos, estás ahí para ellos. Cuando saltas al campo y ves sus caras, querrías ser uno de ellos, para poder sentir lo que sienten ellos. ¿Entiendes que sin ti esto no funciona? Vamos a dejarte ese título. Jornada negra para la Armada Española en el Abierto de Australia. Cayeron los 3 españoles en liza y ya solo nos quedan David Ferrer y Rafa Nadal. Bien es cierto que los rivales eran de AUPA. Tommy Robredo sucumbió ante el número 2 del mundo, Roger Federer. El suizo venció en 4 mangas por 6-3, 3-6, 6-2 y 6-2. Almagro hizo lo propio ante el número 3, Novak Djokovic. El serbio se impuso sin problemas por 6-3, 6-4 y 6-0. Y también contundente fue la derrota de Fernando Verdasco ante el checo Tomas Berdych. 6-4, 6-2 y 6-3 perdió el madrileño, que además se despidió de Australia con una fractura de tobillo. En unos minutos Nadal buscará los cuartos de final ante el gigantón Marin Cilic. El 7 veces campeón del Tour de Francia, Lance Armstrong, escribió ayer su último capítulo como ciclista profesional en el Tour Down Under. Es la segunda vez que el norteamericano anuncia su retirada después de que en septiembre de 2008 anunciase su vuelta al ciclismo. Parece que esta vez sí será la definitiva. Armstrong seguirá así el camino de su ex compañero Floyd Landis. La semana pasada decía también adiós a las ruedas. Sus 39 años y los recientes rumores sobre dopaje han precipitado el renuncio de una de las figuras más grandes del ciclismo. En menos de una hora, a las 9 en punto, regresamos con más noticias aquí en Galicia, en V Televisión.